Es la predicación número 39 y final de la serie temática sobre la Semana Santa Bíblica y la titulamos El informe de la guardia de la tumba. Mateo 27, 62. Bueno, acá en Mateo 27, como se dan cuenta, el Señor Jesús ya ha pasado prácticamente un día desde que murió. Fue crucificado, muerto y sepultado. Y llama la atención que en los evangelios no se nos cuenta casi nada de lo que pasó el sábado más lúgubre de la historia de la humanidad. Solo tenemos que las mujeres habían preparado los perfumes, ¿se acuerdan?, para ir a ungir el cuerpo el domingo. Tenemos también que el cuerpo estaba en la tumba y que los discípulos estaban entristecidos, escondidos allá en un aposento, escondidos porque temían por sus propias vidas. No hay muchos más hechos, no hay mucho más registro acerca del sábado. Este sábado es el último Shabbat de la historia de la redención, pero Mateo sí nos incluye algo que los demás no nos cuentan. Hay un relato que solo el apóstol Mateo incluye, que pasó el sábado. Las ardides, las tramas y trampas de los líderes judíos para evitar la resurrección. Y veremos también el informe final que se dijo el domingo, ¿sí? Cuando pues se dio el intento fallido por detener la resurrección del Señor. ¿Por qué será que Mateo es el único que habla de esto? Bueno, porque la principal audiencia de Mateo eran judíos. El Evangelio de Mateo fue escrito para persuadir a los israelitas de sangre y carne acerca de que Jesús es el Mesías, ¿sí? Entonces, por eso Mateo incluye esta escena. En esa enseñanza veremos hasta dónde llega la incredulidad del hombre con tal de oponerse al Evangelio. Y estaremos estudiando el texto en dos partes. La porción del 27, 62 al 66 será el primer punto. Y la titularemos Una solicitud profana e inútil. Y la segunda porción, que va del 28:11 al 15, la titularemos Un reporte de intrigas y mentiras. Bueno, comencemos. Primer punto, una solicitud profana e inútil. Mateo 27, 62 y leamos también el 63. Dice: Y al día siguiente, el que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Bien, el apóstol nos dice al día siguiente. Bueno, ese día siguiente incluye varias cosas. Principalmente la crucifixión del Señor, la sepultura del Señor. Pero hay otro detalle que aquí nos lo explica él mismo. Dice, el que es después de la preparación. ¿Se acuerdan que... Vamos a Juan 19 para que lo leamos. ¿Se acuerdan que este día era bastante solemne para los israelitas debido a que se celebraría la Pascua? Juan 19, leamos el 31. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues el día de aquel sábado era grande, ¿sí? O sea, ese sábado era el más solemne de todo el año. Casi a la par con el sábado del Yom Kippur. Era un día muy importante para los israelitas. Mira el verso 42 ahí mismo. Allí pues pusieron a Jesús por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, ¿sí? O sea, lo pusieron en un sepulcro que quedaba providencialmente muy cerca.
¿sí? Entonces alcanzaron a sepultar al Señor y pudieron cada uno irse a su casa antes de que llegara ese Shabbat. Era un Shabbat bastante delicado, incluso desde la ley de Moisés. Por eso Mateo nos dice que era el día siguiente después de la preparación. O sea, nos está haciendo ver que esto está pasando un sábado. Y no cualquier sábado, el sábado del año. El Shabbat más importante de la Pascua. Ahora miremos otro texto paralelo que nos ayuda a entender un poco más el contexto. Mire, Lucas 23, 54. Lucas 23, 54. Dice, y era el día de la preparación de la Pascua y estaba comenzando el sábado. ¿Sí? Entonces, definitivamente tenemos la conexión de todos los textos acerca de qué día es que estamos hablando. Volvamos a Mateo. Bueno, Mateo, pues siendo judío y hablando de los judíos, está hablando en unos términos que los judíos entienden. Y ya vemos nosotros a qué se refiere, a que era un sábado bastante importante, ¿sí? Y irónicamente, ese día nos dice quiénes son los que vienen a reunirse. Lea el 62. Los principales sacerdotes y fariseos, o sea, las personas más religiosas de todo el país, los más entregados a las leyes, incluso legalistas, excesivos, extremistas, bueno, como quiera decirles. ¿Qué hacen estas personas en el sábado más solemne del año? El sábado en donde todo el mundo estaría en sus casas en absoluta quietud. Dice que acuden a Pilato para informarlo de que aquel engañador, mire, se están refiriendo al Señor Jesús, ni siquiera le dicen el nombre. Tanto odio y lo tratan como engañador. Dice la pechita impostor. Ese término que ellos usan acá, engañador, que Mateo lo usa en griego, se refiere a un vagabundo. Un vagabundo que viaja solo y sin rumbo y que convence a otros para que lo sigan. Eso es lo que pensaban del Señor. Aquel engañador dijo que iba a resucitar después de 3 días. Y dése cuenta qué interesante, ¿no? A esta altura hemos comprobado que ni siquiera los apóstoles entendieron que él iba a resucitar al 3er día. Vimos los del camino de Emaús que se fueron derrotados casi que sin esperanza porque ya habían pasado 3 días y nada. Pero estos de acá sí se acordaban y habían entendido lo que el Señor les había anunciado, que iba a resucitar. Miren, ellos sí se acuerdan. Eso nos muestra que la gente inconversa, los incrédulos, los impíos, no son así porque sean gente ignorante o tonta o que tenga poca memoria. De hecho, entre los impíos, incrédulos e inconversos hay gente muy inteligente y con muy buena memoria. Y aquí los vemos. Ellos sí se acuerdan. Ellos sí entendieron lo que el Señor tanto insistía. ¿Cómo se habrán enterado de esto? Hermano, en Mateo 16, 21 hay una palabra ya que nos muestra que Jesús le empezó a decir a los seguidores que él iba a Jerusalén y que allá iba a morir, pero que al 3er día resucitaría. No sabemos cómo, pero esta gente se enteró. Quizás algunos de sus seguidores, de voz a voz, llegó hasta donde ellos el tema. O quizás incluso cuando se acuerdan una vez que el Señor dijo que la única señal que se les iba a dar era la de Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, que el Hijo del Hombre iba a estar 3 días, ¿cierto? Y que después iba a resurgir. De pronto ellos sí entendieron esa parábola. Es lo más probable. Otra cosa probable es cuando Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruyo. ¿Se acuerdan que lo utilizaron para decir que él estaba queriendo destruir el templo?
pero de pronto sí entendieron que estaba refiriéndose que al tercer día iba a resucitar. Como sea, esta gente sí fue bastante inteligente y entendió que el Señor había enseñado que Él iba a resucitar. Lo que ninguno de los apóstoles entendió. Volvamos al texto de Mateo. Quiero insistirles, hermanos, para que ustedes se den cuenta. Es el sábado más solemne. Pero para esa gente ya no quedan escrúpulos. Ya no hay más asuntos religiosos que les impidan lograr su cometido. ¿Qué habían hecho esos días? Le habían pagado 30 monedas a un traidor. Le habían pagado a testigos falsos para asesinar a un inocente. Entonces no había problema si caminaban un poquito más en el día de reposo. El día de reposo, ¿se acuerdan que ellos hasta tenían medidas? No se podía caminar más allá de tantos metros porque entonces se profanaba el día de reposo. Pero este día ellos pueden hacer la excepción. Claro, si ya han hecho lo que han hecho estos días, pues pueden poner un poquito más, no pasa nada. No importa si hacen un largo recorrido hasta la casa de Pilato. Y no importa que Pilato sea un pagano. Miren Juan 18:28. Mire lo hipócrita que es, los escrúpulos, lo hipócritas que son los escrúpulos de un legalista. Juan 18:28. Cuando llevaron al Señor al interrogatorio el día anterior, irónicamente, llevaron a Jesús de Caifás al pretorio y era muy de mañana y ellos no entraron en el pretorio, o sea, en el lugar donde estaba Pilato, para no contaminarse y así poder comer de la Pascua. Qué espirituales. O sea, esta parte de acá es pagana. Yo no voy a entrar ahí porque entonces no puedo comer la Pascua. ¿Sí? Entregando a un inocente mientras están guardando sus escrúpulos religiosos. Ah, pero en el sábado, que es el día más solemne, no importaron los escrúpulos. Ahí sí fueron hasta allá, hasta la casa de Pilato. Bueno, ahí está la hipocresía de un legalista. Volvamos a Mateo. Siguen blasfemando estas personas contra el rey y lo tratan como mentiroso, como a Satanás. Están tratando al Señor como si fuera un diablo. En cambio, léalo usted mismo, Mateo 27:63. ¿Cómo le dicen a Pilato? Señor. Dicen la peshita, Señor nuestro. Están tratando al Señor Jesús como un diablo, mientras reconocen a Pilato como su Señor. Pilato era famoso, como ya vimos alguna vez, por ser un hombre inmoral, pagano, un político corrupto, que sabe que alguien es inocente, pero que con lavarse las manos cree que ya se libra. Bueno, ese es el Señor de estos impíos. Y francamente, hermanos, esta gente acá, estos líderes, porque son los principales sacerdotes de la línea de Aarón, estos fariseos, que serían muchos de ellos levitas, personas israelitas muy piadosas y muy escrupulosos en cumplir las leyes de Dios, supuestamente, bueno, ellos están acá hablando en nombre de esa nación, están hablando en nombre de Israel. Ellos hablan en nombre de esa nación incrédula que se siguen oponiendo al Señor, aún después de haber logrado su cometido de haberlo matado por crucifixión. Bueno, ¿y a qué van ellos, hermanos? ¿A qué van? Miren el 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será el último error peor que el primero. Mire cómo son estas personas. Profanan el sábado más importante del año, no les importa, bueno, un pecadito más, ¿cierto? Para esta gente. Reconocen como su Señor a un pagano
pero acuden al pagano para pedirle ayuda. ¿Sí? ¿Acaso ellos no tenían su propia guardia? Los levitas eran porteros del templo. Los levitas tenían sus propias guardias. Hemos visto en el tabernáculo, en el libro de Números, que tenían funciones de guardias para que ningún extraño se acercara. O sea, ellos podían haber mandado a los levitas a que custodiaran la tumba, pero no tenía que ser los romanos. Fueron hasta el procurador romano para solicitarle que ordenara asegurar el sepulcro de Jesús hasta el tercer día. Y mira el pretexto: a fin de que los discípulos de Jesús no vinieran de noche a robarse el cadáver y le dijeran al pueblo que él había resucitado. Mire lo que terminan diciendo. Para ellos, si se decía que Jesús había resucitado, el último engaño sería peor que el primero. ¿Cuáles engaños estaba refiriéndose? Que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Ese era el primer engaño. Pero si se dice que resucitó, ese engaño sería peor que el primero, porque confirmaría que lo primero era verdad y que ellos son los malos. Entonces, ellos quieren evitar eso a toda costa. Bueno, ese es el anticristo. ¿Usted quiere ver a alguien, un réprobo, un anticristo? Eso es lo que hace un anticristo. Niega la divina identidad de Jesús y niega su resurrección. Eso es lo que hace un anticristo. Esta gente son hijos del anticristo. Como dicen tantos neoevangélicos que esta nación impía sigue siendo el pueblo de Dios. Más bien son el pueblo del anticristo, hasta que no se conviertan a su Señor. Podemos imaginarnos a Pilato, hermano, fastidiado. Esta gente me molesta hasta en el día que se supone que no deben venir. Ese grupo de legalistas viene, quién sabe cuántos, porque dice que los principales y los fariseos, habrá sido un grupo grande. Vienen hasta él para hacerle una solicitud absurda. Acaban de matarlo el día anterior y todavía le siguen teniendo miedo. Para él eso debe ser muy, muy extraño. Pilato les da una tropa de guardias, leamos 65, dice, y Pilato les dijo: tienen una guardia, vayan y asegúrenlo como saben. Bueno, esa expresión en griego es difícil de traducir, pero básicamente podemos decir es que Pilato accede y les da una tropa de guardias. El término griego que se usa usualmente incluye 60 soldados. Y en las películas siempre salen de a dos, ¿no? O 4, o 1. No, eran decenas de soldados. Digamos que estaban haciendo turnos, entonces pongámosle 30. Estaban de turno. O sea, estamos hablando de decenas, no eran 2, eran muchos soldados. Era una guardia. Y miren cuál era el propósito: asegurar el sepulcro. Y dice Pilato: vayan y hagan eso con lo mejor que ustedes sepan hacer. ¿Sí? El griego también muestra que Pilato está hablando como fastidiado, disgustado, indispuesto, ¿sí? Harto de esta gente. Como les estaba diciendo, es como si le tuvieran miedo a un muerto. O otra cosa, o que le tienen miedo a los discípulos de él. Y Pilato dice: pero ese grupo de seguidores de aquel que maté ayer, pobres, débiles, ni siquiera fueron capaces de protestar. No se opusieron a la ejecución de su líder, ni siquiera fueron al entierro. Y ahora van a venir a robarse el cuerpo. Pilato es incrédulo de esto, pero pues les deja la tropa a esta gente para que no lo moleste. Leamos el 66. Y ellos fueron y aseguraron en el Shabbat, día de reposo, supuestamente, ¿no? El sepulcro con la guardia sellando la piedra. Miren, hacen todo el protocolo, todo el proceso. Ahí ya caminaron más de los metros que podían caminar legalmente, ¿no? Hicieron muchas cosas. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanaba a la gente? Le decía al paralítico: toma tu camilla y anda. Y que odiaban al Señor por sanar en sábado. Y miren todo lo que están haciendo ellos en sábado.
Según la costumbre, en presencia de la guardia romana, de los 60 soldados quizás, se extendía una cuerda al lado y lado de la piedra. Y en cada extremo de la cuerda se colocaba un sello de cera. En ese sello de cera estaba la inscripción del César. El que rompiera ese sello se consideraba traidor del imperio y por lo tanto merecía pena de muerte. Entonces eso es lo que ellos querían, como tener el respaldo del imperio romano. Y colocan el sello del emperador. Todas estas cosas, hermanos, siguen profanando ese día de reposo. El último día de reposo de la historia de la iglesia. El último sábado. ¿Sí? Colocaron la guardia, supervisaron el sello. Todas esas labores lo profanaron hipócritas. Leamos Juan 5:16 para que usted se dé cuenta. Juan 5:16. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. ¿Qué cosas? Hacerle bien a la gente, sanarla, quitarle las dolencias, abrirle los ojos a los ciegos. Por eso. Ahora mire Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Ahí sí hay muchos fariseos, ¿no? Que descalifican a cualquiera cuando no se cumplen sus expectativas. Pero miren, esto es lo que están diciendo. El Señor, que ese Jesús no es de Dios porque profanaba el sábado. ¿Ven? Hipócritas. ¿Y por qué profanaba Jesús el sábado? Porque sanaba a la gente en el sábado. Pero lo que están haciendo ellos, pagando sobornos una y otra vez, y eso dicen, haciendo todo lo que hacían el sábado, ¿no era profanarlo? ¿Ellos sí son de Dios? Aquí vemos a los hijos de la serpiente, colocando los sellos sobre el sepulcro. ¿No se acuerdan ustedes de algo en la Biblia que haya pasado igual? Muy similar en el Antiguo Testamento. Una piedra tapando una entrada, unos sellos tapando la entrada. ¿No se acuerdan? Daniel 6:17. Cuando a Daniel lo metieron al foso de los leones, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que fue un grupo de gente que le tenía envidia, que lo odiaba y que inventaron cosas para lograr que el rey metiera a Daniel al foso de los leones? Y lo metieron y pusieron el sello del emperador. Lo mismo. ¿Y qué pasó el otro día, hermano? Daniel estaba intacto. Y el mismo emperador fue hasta allá y lo sacó de la fosa de los leones. Bueno, aquí vemos en esta escena el cumplimiento de esa sombra, de ese tipo que estaba allá en Daniel 6. Un ángel vino y protegió al profeta Daniel. Daniel fue sacado sano y salvo. Pero en cuanto a Jesús, pusieron sellos y todo en esa tumba y no tuvo que venir un ángel para defenderlo del león. No, mismo Jesús vence a la muerte. La muerte misma no puede contener al verbo de vida. ¿Y los ángeles para qué vienen? No para defender al Señor de la muerte. Los ángeles vienen para remover la piedra. Y no porque el Señor no pudiera removerla con solo un pensamiento, sino para que los hombres testifiquen que fue un ángel el que vino a servirle a su rey. Marcos 16:4. Dice que la piedra era muy grande y estaba removida. La removieron los ángeles. Bueno, vamos al segundo punto. Un reporte de intrigas y mentiras. Ahora vamos a Mateo 28:11.
Eso fue el sábado. Es decir, en el segundo día cuando Jesús estaba en la tumba. Miren, ¿saben? Hay un problema con la forma en que leemos los días nosotros. Algunas personas dicen, no, es que no pasaron 3 días porque son 24 horas. Si Jesús fue sepultado tipo 5 de la tarde del viernes, 24 horas sería, a lo que van, es decir, que no pasaron 3 días. Y generalmente los que hablan así son los judaizantes, para decir que Jesús no resucitó domingo, sino que resucitó un sábado. Y son unas estratagemas propias de los fariseos modernos. No, los días se contaban diferente. Los días se contaban por decir algo. Él murió un viernes y fue sepultado un viernes. Ya, eso es un día. Día 2 está en una tumba, en el sábado. Y el día 3 estaba en la tumba y salió de la tumba, el domingo. Así se cuenta, sencillamente. Así es como se hace el cómputo de días en el imaginario de los evangelistas, no como nosotros lo hacemos, que es cada 24 horas, empezando que nuestro calendario es distinto al de ellos. Bueno, entonces ya había llegado el tercer día, el domingo, cuando el Señor resucitó. Y usted se acuerda, al comienzo de Mateo 28, nos dice que hubo un terremoto. Mira el versículo 2. Hubo un gran terremoto, un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Mira el versículo 4. De miedo del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel, versículo 5, le habló a las mujeres que habían venido a visitar la tumba. Miren todo lo que pasó esa mañana de domingo. Bueno, esos soldados que quedaron como muertos cuando pasa todo lo que pasa, hermanos, así sean 30, así sean 40, 60 hombres, soldados armados del imperio, entrenados, con un solo ángel que viene, todos quedan ahí como muertos, tirados en el piso, en shock. Un solo ángel. Resulta que cuando ya se recuperan de ese shock, ¿qué hace esta gente? Toda la guardia no fue. Habrían algunos que se quedarían cumpliendo el turno hasta el tercer día, como se les había contratado, ¿no? Habrían otros que salieron corriendo y se fueron, quién sabe. Pero hubo un grupito de esa guardia que ¿qué hicieron? Miren, 28:11. Yendo ellas, o sea, las mujeres que fueron a visitar el sepulcro, iban a anunciarle la resurrección a los apóstoles. Mientras ellas iban, ¿qué pasaba? He aquí unos de la guardia, unos, no todos, vinieron a la ciudad y anunciaron a los principales sacerdotes todas las cosas que habían acontecido. Van y les cuentan. Imagínense la experiencia. No, resulta que un hombre bajó del cielo y se sentó en esa piedra y todo tembló, la piedra se movió y todos se nos cayeron hasta las armas, quedamos dormidos en el piso, quedamos como muertos. Imagínense cómo estarían contando esta gente que ni siquiera eran judíos, eran paganos de otras religiones, contando lo que habían experimentado. Hay un detalle que no podemos olvidar. Mire Hechos 23:8. La mayoría de los sacerdotes eran parte de una escuela, de una secta, que se le llamaba los saduceos. Y los saduceos se caracterizaban por esto. Mire, Hechos 23:8 dice: los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Bueno, ahora imagínense que vienen estos paganos, a esta gente que se cree superior a todos, a decir que vieron un ángel y que resucitó el que estaban custodiando. Y ellos no creen en eso. Le están contando de primera mano lo que ocurrió. Y aún así no entienden.
y no lo quieren creer. Esos son los sacerdotes de Israel. Y ahora pensémoslo por el lado de los soldados. Estos soldados que están yendo a contar el informe, ellos presenciaron el terremoto, presenciaron la gloria de los ángeles que abrieron la tumba, pero en vez de humillarse ante Dios, tuvieron miedo porque habían incumplido su responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad de ellos? Cuidar que el cuerpo no lo robaran. Básicamente, garantizar que no sacaran de ahí al fulano que estaba enterrado. Y resulta que en un instante ya está abierta y ya no está. Entonces, para un soldado que no cumplía su responsabilidad, en ese momento, ¿qué pasaba? Pena de muerte. Cuando un soldado no cumplía con su labor, peor, si se quedaba dormido en funciones, el castigo era la muerte, literalmente. Entonces tienen miedo porque no cumplieron su tarea. Miren el cuadro, este es el cuadro de hombres que son enceguecidos por su trabajo. Para ellos se quedó fue que no cumplieron su trabajo. Y no están dándose cuenta de lo que está pasando. ¿Cuántos hombres están así, hermanos, enceguecidos? Creen que están cumpliendo bien todo porque están trabajando. Y están perdidas sus almas, sin conocer al Verbo resucitado. Y esta gente, estos soldados que están haciendo esto, son impíos realmente. Porque han habido soldados que han creído en Jesús, que se han convertido. Tan solamente miremos en Mateo, ahí mismo en Mateo, mire Mateo 27:54. El día viernes, dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, tuvieron gran temor diciendo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Soldados romanos. Hay más casos. Juan 19:34, ¿se acuerdan del soldado que traspasó al Señor y que salió sangre y agua? Creyó en el Señor. Hay otro caso, Hechos 16:27. Hay un terremoto, se abren las cárceles y el soldado va a suicidarse porque sabe que si deja ir a los presos lo van a matar a él. Y Pablo dice: no te hagas daño, estamos todos acá. Y este hombre temblando va y se arrodilla ante Pablo y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el carcelero de Filipo, otro soldado romano. También creyó en Jesús. Y así hay más casos en la Biblia, Cornelio y otros más. A lo que voy, hermano, es que estos colegas sí se convirtieron. En cambio, estos de acá, no. De todas formas, pues queda una inquietud, ¿no? ¿Cómo será que Mateo se enteró de esto? ¿Será que alguno de ellos se arrepintió? Queda ahí como la pregunta. O quizás habrán sido de los otros soldados que no fueron a donde los sacerdotes. ¿Quién sabe? Vamos a 12 y 13, Mateo 28. Cuando los sacerdotes escuchan esta historia de ellos no le creen. Para ellos fue que sí, de verdad que se quedaron dormidos. Entonces mire lo que traban, 12 y 13. Y reunidos con los ancianos y después de consultar, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros durmiendo. Cuando escuchan el reporte de los guardas, los sacerdotes convocan al consejo y se reúnen con los ancianos del pueblo. O sea, ya no estaban solo los sacerdotes y los fariseos, ya estaban también los líderes de Jerusalén. ¿Y qué acuerdan? Pagar otro soborno, otro pecadito a la lista. Dice la pechita: una gran cantidad de dinero. Claro, hermano, tenía que ser mucha plata. Porque si ellos decían que se habían quedado dormidos, era un suicidio. Acabamos de mostrar que si el sacerdote se quedaba dormido en funciones o si incumplía su tarea, tenía que pagar con su vida.
y los estaban obligando a decir que se habían quedado dormidos. O sea, tenían que haber sido mucha plata para estar dispuestos a aceptarla. ¿Sí? Que los discípulos vinieron de noche y los robaron. O sea, los pobres pescadores cobardes vinieron y derrotaron a 60 soldados armados de los romanos. Y aquí vemos, hermano, lo terrible, inmunda, infernal que es la incredulidad. Mire otra vez Mateo 27:42. Mire lo que esta gente, ellos mismos habían dicho, versículo 41-42 en Mateo 27. Dice, los principales sacerdotes escarneciéndolo con los escribas y los ancianos y los fariseos, todo el grupo ahí del consejo. Decían, a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y le creeremos. Estaban diciendo ese día viernes, cuando el Señor estaba en la cruz, que si Él bajaba de ahí, le creían. Pero aquí se están enterando que salió de la tumba y no creen, o sea, era mentira. La resurrección es un acto más espectacular que Jesús hubiese bajado de la cruz. Y aún así no creen, persisten en su incredulidad. Así se cumple lo que Jesús dijo una vez. Anote el texto, Lucas 16:31, ¿se acuerdan? El Señor dijo una vez, aunque alguien se levante de los muertos, no le van a creer. Un corazón incrédulo no se persuade ni porque alguno venga de la muerte. El que es incrédulo está perdido y punto. No es cuestión de pruebas, no es cuestión de que Dios le muestre, no es cuestión de que Dios se le aparezca, no es cuestión de nada, es cuestión de que está perdido. Sigamos con Mateo 28. Leamos 14 y 15. Dice, y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y les evitaremos problemas. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como habían sido instruidos, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mire lo que hacen, ¿no? Digan, le vamos a dar toda esa plata, un soborno, para que digan que lo robaron, ¿sí? ¿Y qué más hacen? Se comprometen que si el gobernador se enteraba del informe, ellos lo persuadirían para ponerlos a salvo. Sabían lo que estaba poniendo en peligro hasta esa tropa. Entonces están diciendo frescos que si le pagamos a ustedes esto, podemos pagar otro poco más al gobernador para que esto acá entre nos. Eso es lo que están diciendo prácticamente. Nosotros lo persuadiremos. ¿Cómo persuade una gente así, vil como esta? Gente que piensa que con la plata tienen todo lo que quieren. Les evitaremos cualquier problema. Los soldados aceptan el dinero, hacen como se les ha dicho, y Mateo nos dice que esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Es más, en el siglo II, Justino Mártir cuenta que esta versión de la historia seguía diciéndose entre los judíos. Cuando un israelita estaba escuchando el evangelio, decía que fueron los discípulos que lo robaron. Ese es el evangelio del anticristo. El mismo evangelio del anticristo que se predica en aquellos que no creen en la resurrección o rechazan los milagros de los evangelios. Entonces vemos, hermanos, con todo esto que los verdaderos engañadores eran los líderes judíos. Hasta tienen que acudir a un soborno para mantener su propia versión de los hechos. ¿Sí? Voy a citarles a Jerónimo de Estridón del siglo IV. Abro comillas. Un padre de la iglesia dice: los principales sacerdotes que debieron hacer penitencia, o sea, arrepentirse, y buscar a Jesucristo resucitado, persisten en su malicia y malversan el dinero que han recibido para las necesidades del templo en comprar una mentira, como antes habían entregado a Judas las 30 monedas de plata. Cierro comillas. Sí, no les da más que
allá hayan pagado soborno a Judas, soborno a los testigos falsos, otro sobornito más de las ofrendas de la gente. Gente necesitada como la viuda, ¿se acuerdan? La viuda pobre que llevó la ofrenda. Bueno, toda esa plata, ¿para qué la usaban ellas? Bueno, aquí estamos viendo qué hacen los corruptos con el dinero de la gente. La suma sería tan grande para que los soldados dijeran que estaban dormidos, una deshonra a sus funciones laborales. Es probable que los soldados hayan sido salvados del castigo del gobernador, pero no es probable que se hayan salvado del juicio de Dios. Para terminar, les voy a decir 3 aplicaciones. Primera, mencionemos algunas de las inconsistencias del informe, el informe de la guardia. Los evangelios nos han mostrado que los discípulos huyeron cobardemente cuando Jesús fue arrestado. ¿Se acuerdan? Es más, Marcos nos contó de un muchacho que estaba ahí y que salió corriendo y le quitaron el manto y hasta salió corriendo desnudo. ¿Se acuerdan? O sea, bueno, cobardes, huyeron. Estaban tan escondidos ellos que ni siquiera habían ido al sepulcro. Por la providencia soberana de Dios, Nicodemo y José, que eran miembros del Sanedrín, intervienen para sepultar al Señor. Si no fuera por eso, al cuerpo del Señor lo hubieran lanzado al Gehenna, que era el basurero donde quemaban los cadáveres. Pero ellos no, ellos estaban, quién sabe, escondidos. Y así dicen que robaron el cuerpo y habiendo una decena de soldados romanos. Otra inconsistencia. ¿Por qué no fueron a robar el cuerpo la primera noche? La noche del viernes, cuando no había guardia. ¿Y por qué sí preciso van cuando hay guardias? O todavía, si de verdad los soldados habían quedado dormidos, ¿cómo saben que fueron los discípulos que lo robaron? O los discípulos lograron mover la piedra gigante sin hacer ruido. O sea, por donde lo veamos, es un informe ridículo, absurdo. Pero la gente impía, incrédula, le cree a lo absurdo y a lo ridículo antes que a la palabra. Hay un detalle muy bonito, anota el texto, Lucas 24:12 y Juan 20:6-7, que nos dice que cuando los apóstoles entraron a la tumba a mirar si el Señor estaba o no, y no lo vieron, encontraron el sudario, sí, el manto con el que cubrieron el cadáver, estaba bien enrolladito, bien colocado donde iba la cabeza. Ese detalle tan bonito, hermano, ahí tan sencillo, es un testimonio muy bello de la resurrección. ¿Se acuerdan que el Señor lo habían ungido? José, Arimatea y Nicodemo lo habían ungido. Bueno, los aceites y óleos con los que habían ungido el cuerpo de Jesús habrían hecho casi imposible quitarle las vendas, porque eso se pegaba. De todas formas, cuando van, el sudario está bien envuelto en la cabecera del sepulcro. ¿Sí? O sea, si cerraron el cuerpo, se roban todo y sudario, se llevan la persona enrollada. No van a ponerse a quitar la venda por venda y luego entonces organizarla. No. ¿Sí? Entonces, el informe falso de la guardia, hasta el informe falso de la guardia sirve como testimonio a favor de la resurrección. Porque entre más oposición recibe el reino de Dios, más gloria redunda a su favor. Dice la palabra, nada puede contra la verdad. Cito a Crisóstomo, siglo IV, abro comillas. Los que se empeñan en decir esto para oscurecer la resurrección, colaboran haciéndola brillar más. En efecto, cuando dicen que los discípulos lo han robado, confiesan que no está el cuerpo en el sepulcro. Cierro comillas. En últimas, toda esta trama, toda esta mentira, está confirmando que el Señor no estaba en la tumba. La tumba está vacía.
La tumba está vacía y hasta los impíos lo saben. Última aplicación. El contraste muy poderoso que hay acá. Mateo 28:11, ¿se acuerdan? Dice, y yendo ellas, las mujeres. Miren el contraste. Mientras las mujeres corrían para llevar la buena nueva de la resurrección, los hombres con mayor influencia del país estaban tratando de ocultarla, tergiversarla, acumulando más ira contra ellos. Primera de Tesalonicenses 2:16 dice que los judíos tienen ira de Dios tremenda acumulada contra ellos por esto. Ni se salvaron ellos, ni dejaban que la gente se salvara escuchando el verdadero evangelio. Eso nos enseña también algo, hermano, muy directo para usted en esta mañana y para mí. ¿Estaríamos dispuestos a ser sobornados para no pagar las consecuencias de nuestros actos? Aquellos cristianos que no testifican de Cristo ni ante familia, ni ante compañeros de trabajo, ni ante compañeros de estudio, ¿cuánto vale su silencio? ¿Teme perder el aprecio? ¿Teme perder el salario? ¿Teme perder la comodidad si hablan de aquel a quien dicen tener como Señor? ¿Cuánto vale sobornarlo, hermano? Oremos.